su corazón. Y esta mañana quiero hablar acerca de un tema que le he titulado La restauración de un rey. Diga conmigo: la restauración de un rey. Y este es uno de los temas quizás que como cristianos deberíamos de manejar. Y no quiero hablar sobre la causa de Cristo y la restauración de Cristo para nuestras vidas. Yo quiero enfocarme en una palabra que quizás para algunos será un poco incómoda, pero es necesario decirla. Y es el pecado. Diga conmigo: pecado. No pescado, diga conmigo: pecado. El día de ayer yo lo mencionaba, quería ilustrar con los niños. Ellos aprenden de una manera distinta, usted aprende de una manera distinta. Yo ilustraba ayer que con colores oscuros llevé unas páginas y representábamos ahí el pecado. Es una simbología nada más. Y el pecado realmente, hermanos, está por todas partes. El pecado no me preocupa que esté allá afuera, me preocupa que el pecado lo vamos a ilustrar de una manera tan sencilla, porque a veces está en nuestra vida. Y el problema es que el pecado causa molestia. El problema es que el pecado daña. El problema es que el pecado ofende a Dios y ofende a nuestros parientes. El pecado ofende a nuestras familias, hermano. El pecado nos aparta de la misericordia de Dios. Pero gracias a Dios, hermano, que Jesús vino a la tierra y nos mostró su amor, dice la palabra, en la cruz del Calvario. Y Él ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y ha vencido a Satanás. ¿Y cuántos decimos amén, hermano? Significa que por gracia nosotros, hermanos, podemos hacer perdonados en esta hora. Y yo quería y le preguntaba al Señor: ¿cómo le ilustro a los hermanos el pecado? Ellos están grandes, ellos no es necesario demostrarle unas páginas. Y invité a un amigo que me va a ayudar para hacer la introducción de este tema. Y yo decía: Señor, ¿cómo represento el pecado? No puedo disfrazar aquí a Eliazar que venga de todo de negro, porque usted ya se puede todo eso. Pero ¿cómo representamos el pecado? Y el Señor me da una idea. Esto no está en la Biblia, hermano. El Señor me da una idea. Y puse a pensar de que el pecado, la mayoría de pecados que tenemos dentro de nosotros, no los observamos, o al menos nos hacemos como que no lo observamos. Los pecados no es algo grande que está frente a nosotros y que no podemos hacer nada. A veces los pecados son cosas pequeñas que hacen estorbo. Y antes de hacer pasar al invitado que traje de Hollywood directamente, antes de hacerlo pasar, estaba leyendo una historia que es bien interesante y quiero compartirla con ustedes. Esta historia decía de que un rey hizo poner una gran roca en medio de un camino. Este rey se escondió para observar, para ver qué es lo que la gente hacía cuando iba pasando sobre el camino. Pasaron unos hombres y observaron que ahí estaba una roca, y lo que hicieron nada más es rodear la roca. Y el rey observa de que ellos no hicieron ni el intento por quitar la piedra, la roca era demasiado grande. Después venía otra cuadrilla de hombres, y estos hombres lo que dijeron es: ve, los impuestos que pagamos de nada sirve, porque este rey nos manda a arreglar las calles, no le da mantenimiento. Vieron una roca grande y solo rodearon la roca y siguieron caminando. De repente venían unos campesinos y estos hicieron lo mismo. Solo vieron la roca y renegaron porque el rey no había mandado a quitar la roca, y se hicieron a un lado y siguieron caminando. De repente dice la historia que venía un campesino, venía con una carreta y traía los animales y venía cargado de verduras y frutas. Y cuando observa la roca en el camino, lo primero que hace, según la historia, es descargar todo lo que traía, y agarró la carreta sola y agarró los animales y comenzó a empujar la roca, porque estaba obstaculizando lo que es el camino. El rey se pone a sonreír porque sabe que al menos alguien va a quitar la piedra. Para sorpresa del campesino, cuando remueve la roca abajo, hermanos, habían unas monedas de oro y un papel que decía lo siguiente: al primero que remueva la roca se ha ganado todas esas monedas de oro. El campesino contento por lo que había hecho. ¿Qué es lo que le quiero ilustrar, hermanos? A veces nosotros estamos mal, hermano, no es porque Dios no nos quiera bendecir, es porque hay algo que se llama pecado, no lo queremos remover. Y cuando usted y yo decidimos remover el pecado, el Señor dice: bueno, te voy a bendecir, te quería bendecir, pero no permitías que te bendijera. Porque una de las cosas que causa el pecado es que nos retiene las bendiciones preparadas de Dios para nosotros. Yo sé que nadie va a decir amén, hermano, pero el pecado es ilustrado así. Ahora pasa y recibimos con un fuerte aplauso a don Joalmo. Don Joalmo, vení caminando, pero permítanme. Viene, fuiste a jugar ayer, ¿qué te pasa en el pie? Lo vamos a entrevistar como el Castillo del Rey, soltero o viudo, ¿cómo es, hermano? ¿Qué es lo que andas en el pie que tenés? ¿Te has lesionado? Sí, no. Aparte que te diste de la bicicleta, ¿verdad? Ya te fuiste a sobar, sentate. No te vas a sentar en las flores, porque sentate, vamos a conversar un rato. ¿Cuál es el pie que te duele?
¿Por qué te duele? Siente bien raro. Bien raro. Sí, es que ustedes observaron que venía caminando bien raro él desde allá, ¿sí o no? Caminás hasta donde está el hermano Julio y regresas nuevamente. Vamos a ver cómo camina. Pero aquí hay un hermano que pueda sobar. ¿No? ¿Nadie? No, ver, nadie. Hermano Nicolás, ¿no puede sobar usted? No. No, ¿verdad? No dije sobados, hermano. Dije que pueda sobar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, yo Almo, es si ¿cuál pie me dijiste? El izquierdo. Ok. ¿O zurdo? No. No. No, nada que ver. Bueno, vamos a observar. Y ya te fijaste si en los zapatos andas algo, chicle o algo que te impida una grapa, ¿no? Un clavo, ¿no? ¿Y qué te parece si buscamos primero en este zapato y después en el otro? Sí, quítátelo. Hermano, si bajan los sopes, usted tranquilo. Son bromas. ¿No hay nada? Nada por aquí, ¿verdad? Nada por allá, ¿verdad? No hay nada. Bueno, y de marca vos. Bueno, volví en estilos, no. Bueno. El otro pie vamos a observar. Y observe bien, hermano. Observe bien si no anda nada. Préstamelo. Vamos a ver. Ahí después me voy a lavar las manos. ¿Qué andabas ahí? Aquí está el detalle. Aquí está, mira. ¿Qué es esto? Una piedra, dijo alguien. ¿Qué es esto? Una piedrita. Ahora caminá para allá y después te regresas. Wow, ya no tiene nada. Regresa. Hermano, aquí no es noche de milagro, pero vas a estar pensando y no tiene solo falta que te tire y te caiga. No. ¿Cuál es el detalle que quiero ilustrar? Quiero que te lleves esto y quedes marcado para toda tu vida, que recordes que un día ilustramos el pecado, que el pecado es parecido, no a algo grande, sino a algo tan pequeño. La piedra en el zapato que este hombre andaba, que Yoalmo andaba, le impedía que caminara bien. Ahora, si él hubiese seguido con una piedra así, él no hubiese podido ni correr. Imagínate, si era un perro, no hubieses podido correr. Pero ¿qué es lo que le impedía era el avanzar? Era la piedrita en el zapato. Llévatela, hijo. Démosle un aplauso a este hombre. ¿Qué es lo que quiero ilustrarle? Que el pecado es así de pequeño, hermanos. Como esa piedra. O sea, el pecado no quiero que lo vea ahorita como un monstruo, como un gigante. La consecuencia sí. Pero el pecado a veces es como esa piedra en el zapato, que lo andamos ahí y no sabemos, hermano, hasta el momento que nos sacudimos y observamos que nos hacía estorbo para caminar. Yo solo recuerdo que una vez mi hija Yeiri andaba ahí como una espinita y nosotros mirábamos como ella patojeaba y una vez le decidimos revisar todos los zapatos, hermano, daba una espina ahí, hasta le iba haciendo un hoyo ahí, no sé qué sea exagerado, pero me puse a saber que es verdad. Y nosotros bien asustados y le estorbaba para caminar. Ahora el pecado, mi estimado hermano, iglesia y amigos que nos están viendo, es similar. El pecado no se mira a veces. El pecado muchas veces está oculto y ese pecado es el que no nos permite que avancemos, que caminemos. El pecado es así a veces insignificante porque no le tomamos importancia. ¿Quién de ustedes se detiene en la mañana y piensa, por favor, cuántos pecados ha cometido? Nadie quizás. ¿Quién de ustedes en la noche quizás se detiene y dice, bueno, pequeño esto y pequeño otro? Las enseñanzas que estamos dando en la oración habla de que una de las claves es que confesemos los pecados en oración diariamente. Y yo le decía a los hermanos, imagínense que nosotros acumulemos la semana sin orar a Dios. ¿Cuántos pecados acumulados tiene usted? Muchos. El problema es que ya no se va a acordar los pecados cometidos. Y la palabra de Dios dice que hay bendición cuando confesamos los pecados. Veamos entonces el proceso de restauración del pecado de David. David había pecado con Betsabé y todos observamos cómo cayó este hombre de Dios. El ungido de Jehová cayó y una de las cosas que miramos porque había caído es porque él se quedó sin salir a la guerra. ¿Se acuerda de eso? Se quedó sin ir a la guerra y esto fue causa de caída de él. Pero ahora, ¿cuál fue el proceso de restauración para volver a levantarse? Ahora ya no vamos a hablar de la caída, sino un proceso de restauración. Todos sabemos que él había pecado, pero ¿cómo es que él se vuelve a levantar? Y eso es lo que más me impresiona. Hoy sí vea su Biblia. 2 Samuel capítulo 12 versículo 1. Y si me ayuda Boris sería genial. 2 Samuel capítulo 12 versículo 1. Y quiero que preste atención a esta parábola. Es una parábola que encontramos acá en la Biblia, que nos habla acerca de la amonestación del profeta Natán hacia David. Si ya lo tiene, hermanos, vamos a leer. Y los hermanos que son nuevos y andan Biblia, la clave es que se vaya al índice y ahí pues no le cueste ubicar, hermano, lo que es la palabra. Vayas al índice y ahí va a ser fácil de ubicarse.
Ahora, los hermanos que no son tan nuevos y ya tienen experiencia, ayúdenle al que no ha encontrado todavía la palabra. Y por si alguien no trajo la Biblia, pues en la pantalla también aparece. Pero me gusta que usted escudriñe mejor su palabra, que ande lapicero, que ande algo para mancharle. Siempre soy de la idea de que la Biblia se mancha porque se anota, se va subrayando lo más importante. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Me dice amén. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Usted puede decir, ese está loco el que tenía la corderita como hija. No, hermano, si hay gente que a los perritos los mira hasta como hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta en el mismo plato comen y duermen con ellos, ¿sí o no? Algún testimonio me lo cuenta después. Entonces este hombre, dice la palabra de Dios, que la corderita la tenía como adoptada, como una hija, la amaba, en otras palabras. Y vino uno de camino al hombre rico. Por eso es interesante saber el contexto, porque la idea de estos hombres orientales era que ellos eran buenos huéspedes, hospedaban a la gente que llegaba. Y esta es parábola. La parábola dice que este no quiso tomar de sus ovejas. ¿Quién? El hombre rico. No quiso tomar ni de sus vacas. Y dice la Biblia que para guisar, para el caminante que había venido a él, ellos lo que hacían, hermanos, que cuando llegaba un caminante visitante, le ofrecían 5 estrellas, el mejor servicio de la ciudad, el mejor servicio del lugar, porque le interesaba que el que llegaba a visitarlos se fuera y dijera, wow, me atendieron bien. Yo sé que, yo no dudo que aquí hay hermanas que cuando llegan a visitar, ¿verdad?, que atienden bien a las visitas, ¿verdad? Por lo menos le dice, pase, mira, ayer fui a visitar a una hermana y me gustó, fíjese, no tenía sillas para ponernos, pero mire, siéntese, nos sentamos en unos troncos, hermano, yo me sentí contento, hasta más fresquito me sentí ahí. Mire, siéntese, hermano, qué bueno es cuando usted aprende a atender a otras personas, ¿verdad? No estoy diciendo que le ofrezca de todo, pero al menos los buenos modales. Ahora, esta parábola me enseña a mí que este hombre quería atender bien al que había llegado a visitarlos, pero lo que pasó es que el rico, hermano, este hombre rico, no va a tomar de sus vacas ni sus ovejas. Dice la Biblia que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. En otras palabras, fue a robar. Entonces dice el 5, léalo conmigo. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. Mire, ¿quién estaba preguntando a David la interpretación de la parábola? ¿Quién? Nadie. David interrumpe y David opina, hermano, y nadie le había pedido su opinión. Entonces David se encendió, dice, se iró, esto ya es real, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de, o vea lo que pasa, y debe pagar. Aquí es, hermano, porque David, una de las características que era prudente en palabra, pero aquí sí la regó el tipo, hermano. Aquí se adelantó porque dice, y debe pagar la cordera con 4, ya vamos a ver el éxodo, que usted ya lo conoce también, el contexto, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán se le abre el camino donde lo quería llevar. Mire, Natán no es psicólogo, hermano. Natán no es de aquellas personas que tiene un estudio para llevar hasta el fondo a las personas y hacer lo que se exteriorice. No, Natán simplemente es el profeta de Dios, y lo que quería conseguir es que David se diera cuenta por sí mismo del error y del pecado que había cometido. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Se lo vuelvo a repetir, que le dijo, tú eres, diga conmigo, tú eres aquel hombre. Hoy quiero que vea a su vecino y dígale, tú eres aquel hombre. Si es mujer, dígale, tú eres aquella mujer. Dígale. No le voy a decir a un hermano así, hermano, porque cuidado, quiere. Detengámonos ahí un rato, eso vamos a estar leyendo el texto. Esta palabra, tú eres aquel hombre, debería de resonarnos a nosotros. No solo fue para David, ahora es para nosotros. Usted y yo éramos aquellos hombres, aquellas mujeres perdidos en el pecado, ¿sí o no? Y cuántas veces nosotros viene la amonestación de Dios y tienen que decirnos, hey, tú eres aquel hombre, hey, tú eres aquella mujer. Imagínense que ahora somos cristianos lavados con la sangre de Cristo, pero muchas veces tienen que decirnos la palabra de Dios, hey, tú eres también aquella persona que le falló y no se ha reconciliado con el Señor. Yo aquí mi idea no es que usted reconcilie a la fuerza, es algún acto voluntario, pero sí es el entender esta palabra, que nosotros somos aquellos hombres vanos, pecadores, pero que gracias a la misericordia tan infinita de Dios, hermano, estamos en este lugar, ¿verdad? Y cuando decimos amén. Mire, dice el 7,
Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y te di las mujeres de tu señor en tu seno. Ya voy a explicar qué significa eso, no se alegre. Además de ti la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido. Te habría añadido. Mire, esa palabra, si usted la hace suya, a veces el Señor quizás si nos hablara así con una reprensión directa, nos dijera, ok, tú eres Rigoberto, yo te di esto y el otro. Y si no hubiera fallado en esto, te hubiera añadido mucho más. Ahora imagínese usted, el Señor le dice, mira, tú eres fulano de tal, fulano, ¿verdad? Fulano de tal. Y te he dado esto, te he dado lo otro. Pero si no hubiera fallado en esto, te hubiera añadido mucho más. Y a David le tienen que decir eso. Imagínense esa palabra, el mucho más para David. ¿Qué era? Porque ya le habían dado todo. Le habían dado a Israel, le habían dado a Judá, le habían dado la casa de Saúl. El hombre tenía todo, tenía el reino, tenía todo. Pero ¿qué era lo mucho más? Hermano, es que las bendiciones, la alabanza que teníamos al principio, que son incontables las maravillas que el Señor hace, hermano. Las bendiciones de Dios son incontables. Usted jamás va a poder tener una estadística de lo que Dios lo bendice. Ahora, que somos mal agradecidos es otra cosa, ¿sí o no? Pero el Señor nos bendice a cada instante, a cada momento. Y el que me diga, pastor, yo no me siento bendecido con el hecho que esté respirando, hermano, es porque Dios lo ha bendecido, ¿sí o no? Entonces, David, hermano, le dice a Dios a través del profeta, yo te hubiera bendecido aún más. Hubiese hecho tu reino aún más grande. Pero te hubiera añadido mucho más. Pero pecaste, brother. Y si algo me enseña la palabra de Dios, es que Dios perdona, hermanos, pero las consecuencias no nos perdonan. Amén. Dios lo perdonó a usted. Pero imagínese a alguien que por cualquier motivo cae en el pecado, hermano. Y Dios lo va a perdonar, lo va a restaurar de cualquier tipo de pecado que usted se pueda imaginar. Dios lo perdona y gloria a Dios por eso. Pero a veces las consecuencias, como lo que pasó a David, las consecuencias no lo perdonaron. La factura llegó. ¿Cuántos pagan energía eléctrica? Levanten la mano. ¿Y usted será que ahorita que no está ya consumiendo, que dejó apagado todo, será que no le van a cobrar por eso? Siempre le van a cobrar porque quizás les llegue a utilizar, uno dice, bueno, me vino caro el recibo y yo solo una vez agarro agua, solo una vez haciendo las cosas, ¿verdad? Y siempre le llega el recibo, le tiene que llegar. Que le están cobrando no porque usted no consuma, le están cobrando por el contrato que usted ya hizo. Es la factura que tiene que llegarle. Entonces, la idea de profeta Natán es decirle a David, mira, te hubiese añadido mucho más, pero sigamos leyendo. ¿Por qué pues tuviste en poco el qué? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dejémoslo hasta ahí, hermanos, porque después vamos a ir dando más sentido a lo que es la estructura de esta palabra de Dios. La restauración de un rey. Diga conmigo, la restauración de un rey. Número 1, si va a tomar nota, la restauración empieza con una amonestación. Diga conmigo, amonestación. Mire, Natán va a amonestar a David. Natán va a amonestar a David y la idea es llevarlo en una parábola tan entendible. Esta parábola no era para que alguien la adivinara. Muchas veces las parábolas las queremos adivinar. Esta parábola era para que discerniera David acerca de lo que había cometido. Repito, la restauración empieza siempre con una amonestación. Imagínense que usted tenga un hijo rebelde. Ese hijo rebelde, hasta que usted no lo siente, hermano, no va a entender, ¿sí o no? Usted le dice, mira, no te juntes con esas personas. El hijo no hace caso. Le vuelve a decir, mira, no te juntes. El hijo no hace caso. Hasta que usted agarra el cincho, ¿verdad? Y dice, mira, sentate ahí porque vamos a hablar ya seriamente. Ya el hijo ya comienza como a reaccionar, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor, mira que nosotros pecamos. El Señor dice, yo te voy a restaurar. Y nosotros le decimos, amén. Y volvemos a pecar y el Señor dice, te voy a restaurar otra vez. Y tú dices, amén. Y estamos ahí, hermanos, restaurados. Pero llega el momento que el Señor te dice, bueno, quiero que te sentes. La verdadera restauración empieza con una amonestación que viene de parte de la palabra del Señor. Amén. Entonces Natán amonesta a David a través de esa parábola. Y esto me enseña que Dios no hace acepción de personas. David era un rey, tenía las comodidades todas que cualquiera podría desear. Pero Dios sabía que ese hombre, Él lo había escogido para un propósito divino. Y que lo que había cometido, hermanos, era tan grave delante de sus ojos que necesitaba una amonestación. ¿A cuántos les han amonestado en el trabajo? Levanten la mano sin una pena, hermano.
Mire qué sincera la hermana. Los hermanos que sinceros, ¿verdad? Después oramos por usted, ¿verdad? Son bromas. Mire, en los trabajos, si usted no se porta bien, si usted llega tarde, lo amonestan, ¿sí o no? ¿Y usted qué le va a decir a la persona que lo amonesta? Nada, ¿verdad? Y si le reniega, lo quitan del trabajo, ¿verdad? Hasta con gusto firma, ¿verdad? Y comienza usted después a bendecirlo en la mente, ¿verdad? Después usted comienza a decir, no, si yo soy aquel y ve aquel y ve el otro. No, pero ya estuvo la amonestación, ya no se la pueden quitar. Y según las políticas de la empresa, unas que manejan tres amonestaciones y salud, Lulu, que te vaya bien. Y todavía pregunta, y no me indemnizaron completo, ¿verdad? Y esta empresa no sé qué, y comienza usted a renegar. Amonestación. Pero mire, las personas que le ponen amonestación, sino que después anda con cuidado. Después llega más temprano al trabajo, ¿sí o no? Porque ya lo sentenciaron. Y si a esa persona no lo amonestan, primero es una amonestación verbal, un llamado a la atención. El jefe inmediato dice, mira, estás viniendo tarde, ya marcaste o ya fuiste a marcar tarjeta ya tarde, o ya pusiste la huella ya tarde. Amonestación verbal. Después usted no hace caso, llega otra vez tarde, hermano. Ya le dice, vas a firmar. Entonces ahí se pone usted más, hasta con 3 alarmas para no dormirse, ¿verdad? Hasta ya se rebusca, porque antes es excusa, es que yo no tengo cómo moverme, es que muy tarde el bus, que el bus de San Cristóbal no pita, que no sé qué, que me deje y comienza. Pero cuando ya le ha amonestado, sino usted que siente ya más presión y compromiso. Compromiso de asistir cabal al puntual. Así es el pecado, hermano. Mientras Dios no lo amoneste directamente, usted sigue dándole rienda suelta al pecado. Pero una vez Dios lo confronta y le dice, momento, hasta aquí vas a llegar haciendo este pecado, usted ya se siente un poco más, hermano, sorprendido y diciendo, tengo que mejorar en esta área. Todos los que estamos aquí, hermano, incluyendo su servidor, todos tenemos que mejorar más de alguna área. Todos. ¿Qué es lo que quiero llevarlo? Es que la restauración empieza cuando nos sentimos amonestados por Dios. Cuando usted se siente incómodo con la palabra, es allí donde empieza la verdadera restauración. Y observemos eso, Dios se lo pague con hijos. Como es mi esposa, se lo puedo decir con libertad. Cuando dicen amén. Pues no, como hijos de otros no, hermano. Amén. La represión de Natán, entonces, que observamos aquí, fue la portavoz de Dios en la corte real, porque Natán era digno de un sucesor, a quien había sustituido a Samuel, nada más y nada menos que a Samuel. Y tiene Natán la autoridad y la valentía de actuar como crítico y el juez del rey. Imagínese que usted lo mandaran a amonestar al alcalde o a alguien de eminencia en el gobierno. Usted se preparara un gran discurso, ¿sí o no? Pero este hombre no se prepara un gran discurso. Este hombre lleva una historia sencilla que en 5 minutos ya le había dicho. Y esto logró confrontar y amonestar la vida de David, porque Natán tenía la autoridad delegada por Dios para hacerlo. Y hay una autoridad que sobrepasa toda autoridad delegada por Dios para amonestarlo. ¿Y sabe cuál es? La palabra de Dios, hermano. Usted siéntase mal con el pastor, usted enójese conmigo, enójese con los diáconos, con los líderes, pero no se enoje con la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inspirada. Entonces el profeta Natán viene y le describe el incidente, usted ya lo leyó, se dio gusto leyendo esa parábola, que tenía con el propósito que conducir a David a que reconociera el pecado. Entonces, como la restauración empieza con una amonestación, David, cuando se da cuenta del robo que había hecho el hombre rico, de quitarle la única oveja que la tenía como su hija, dice la Biblia, ¿verdad? Como adoptada. ¿Cuánto le gustan los animales? A mí me gustan, hermano, ¿verdad? Son bonitos los animales, pero muchos se pasan, hermano. Muchos se pasan. Hasta tienen más cuidado de los animales que de las personas. Y este hombre era lo único que tenía, por eso lo cuidaba, dormía con él, con la oveja, lo alimentaba y se lo van a quitar. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera una vaca, hermano? Tengo una vaca lechera. Tuviera una vaca y llegara un hermano de la iglesia a quitársela y decirle, hermano, esa vaca, dice el Señor, que la vamos a destazar para el aniversario. Alguien diga aleluya, hermano. Y usted, bueno, pero si es mía, imagina que el hermano Manolo le fueran a quitar los toros ahí, los toretes, dijo la hermana, le fueran a quitar los toros. No, si es mía, ¿y cómo se la voy a dar? A este hombre no lo indebieron pidiendo permiso. Dice que el hombre rico va, la arrebata y la guisa, hermano. Y el problema es que ni lo invitó a él, era para el que venía a visitarlo, para el que iba pasando, el caminante, para él la guisó. Y este hombre, dice la Biblia, que el rico tenía ovejas y vacas, tenía de dónde agarrar. Y este hombre abusó de la autoridad. Allí David, hermanos, va la reflexión.
Y David dijo que el que robó tenía que pagar 4 veces su valor. Éxodo 22:1 habla del contexto, ¿verdad? Que la restitución, ya lo hemos observado esto, de que el que robaba ovejas, mínimo eran 4 tantos más que le iban a restituir por haberle robado. Vacas creo que eran 5. Entonces este hombre, por eso le dice a David conoce la ley y le dice, bueno, tiene que pagar con 4 tantos más. Así, hermano, que si usted se robó una gallina, vayan del vecino y dígale que te traigo aquí 4 gallinas, no pollitos de esos de $1 que se mueren, ¿verdad? Hace poco estaban molestando allá donde un hermano que hay una sierva que trae pollos, no sé de a dónde, porque son como 5 por la cora, imagínese usted, todos los pintan de colores y en el camino se le mueren, ¿verdad? ¿Cuántos nos han bajado así? No tenga pena, dígame, siervo, ¿verdad? Que usted bien contento, viene la pillazón de pollitos. Yo salí antes a comprar pollitos que allá andaban paseando, gran pillazón, ¿verdad? Como 1 hora resisten esos tipos ya en la realidad. Entonces que no se lo vuelvan a bajar, sierva, aunque ese no es el punto de esta propósito del mensaje. Es que en Éxodo nos narra, hermanos, que había una restitución. David conocía la palabra. Es decir, que David, hermano, no tenía que enseñar la palabra, él ya conocía. ¿Y sabe cuál es el gran compromiso del pecado, hermano? Que cuando viene la amonestación, usted mismo sabe lo que la palabra dice. Usted mismo, si se va a Éxodo 20, sabe todas las restricciones que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Usted mismo ya ha trazado la escritura. Usted mismo ha dicho amén a muchas palabras. Pero ¿por qué seguimos pecando, hermano lindo, hermana linda? ¿Por qué? Bueno, usted me puede decir, es que es la naturaleza. Sí, es la naturaleza. Yo no estoy hablando aquí con personas santas. Es más, la iglesia es el hospital del alma. Lo que lo quiero llevar a reflexionar es que cuando nosotros queremos apartarnos del pecado, el pecado empieza con una amonestación. Y David sufrió esta amonestación en carne propia. Porque cuando David expresa eso, Natán directamente le dice, ese hombre eres tú. Wow, hermano. Porque David había dicho, este hombre es digno de muerte. David se va exagerando. David no solo dijo, regresen en las ovejas, sino que maten a ese hombre que hizo eso. ¿Qué David se estaba diciendo? Autocondenándose, diciendo, merezco la muerte. Él no sabía todavía que él se refería a Natán, pero él mismo se había condenado ya. Entonces el propósito de esta parábola era inducir a David para que él fuera mismo a condenarse, a ponerse entre la espada y la pared, sabiendo que su pecado ya había sido exhibido. Quizás delante de los hombres nuestro pecado puede quizás estar hasta cierto punto oculto delante de las personas, pero delante de Dios su pecado ya fue exhibido. Le tengo una noticia, Dios quiere perdonar ese pecado. Los reyes eran tan codiciosos que tenían el poder de agarrar lo que ellos querían. El ciudadano común no podía hacer nada al respecto. Y Natán destacó lo codicioso que este hombre fue. Porque hay una lista que yo le voy a mencionar de lo que Dios había dado a David. Dios le había regalado muchas cosas a David, lo vamos a ver más adelante. Entonces la palabra de Dios no se encarga de derribar las barreras, hermanos, que las personas, o sea, que nosotros construimos alrededor para defender nuestro pecado. ¿Sí o no que una persona que falla, yo como persona que fallo, que comete errores, a veces construimos barreras y decimos, no hemos pecado, no hemos fallado? Entonces esas barreras no nos hacen ir directamente a la gracia y al perdón y al favor de Dios. Cuando David entonces, la palabra le llega a lo profundo, él se encarga a Natán de decirle, tú eres ese hombre. Y es una sentencia universal. ¿Qué dice la palabra en Romanos 3:23? Ponelo, Boris, por favor, usted lo conoce de memoria. Porque todos pecábamos y estábamos pecar, dice la Biblia, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos aquí, hermanos. Este es un paquete. Todos. Pero gloria a Dios, hermanos, porque a ese hombre que dice la palabra en Lucas 23:47, ese hombre que era justo, esa justicia nos ha alcanzado y nos ha salvado de esa condenación eterna. Hermano, la restauración empieza entonces con la amonestación. ¿Por qué razón? Mire, el pecado nos aleja de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Dios le recuerda a David a través del profeta todo lo que él había hecho, todo lo que le había otorgado. Mire 2 Samuel 12, 7 al 8, y se lo puedes poner ahí, Boris, y lo vamos a examinar bien sencillo. Dice la Biblia que le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí sobre el rey de Israel. En otras palabras, Dios le recuerda a David las bendiciones que le había dado. Le había dado unción, diga conmigo unción. Imagínese, hermano, le había dado unción a este hombre.
Él lo ve ungido. Por eso Dios viene en la palabra y dice, yo fui el que te ungí. Hermano, aquí lo lleva Dios, hermano. No es el profeta, sino que Dios, hablando a través del profeta, lo conduce, hermano, a que se recordara todo lo que Dios había hecho por David, para que reconociera luego el pecado, porque ese es el otro paso. Y muchas veces Dios tiene que recordarte a ti todo lo que Él ha hecho por ti. A veces el Señor tiene que recordar todo de donde te ha sacado. El Señor tiene que recordar todos los milagros que ha hecho con tu vida, para decirte lo que realmente eres. Eres un hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio una potestad que no es dada a nadie, sino que somos verdaderos hijos de Dios. Esa potestad la anda cargando usted. Usted ya no es ni un sencillo, usted no es ni un cualquiera, usted es hijo de Dios, amado hermano. Significa que como hijos de Dios tenemos que reconocer que el pecado nos aleja de las bendiciones. Y le dice, te di unción. No aparece todavía, no está sin unción en la pantalla. Te di libertad. Léalo conmigo entonces, usted lo tiene en la palabra. Dice, tú eres aquel hombre, sí, Jehová de Israel. Te ungí por rey. Te libré de la mano de... Le dio liberación, hermano. En otras palabras dice, yo te he librado de la misma muerte. Y aquí hay muchas personas que Dios nos ha librado de la muerte, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿por qué seguimos fallándole a Dios? ¿Por qué seguimos metiéndonos en el pecado para con Dios? La Biblia dice aquí que David le había dado unción, le había dado liberación. Y después, ¿qué más le dio? Dice, te di la casa de Israel y te di la casa de... En otras palabras, establecí tu reino. Y si por esto, y después dice, y de Judá, antes dice, te di la casa de tu señor, o sea, de Saúl, y te di las mujeres de tu seno, del Señor. Esto no significa, hermanos, que yo quiera defender aquí lo que es la poligamia o hacerlo, a forzar el texto para entender la monogamia, que se casaran nada más con una persona. Pero aquí lo que nos da a entender la palabra de Dios es que él como rey tenía derecho a un dote heredado. Los reyes tenían concubinas, tenían gente al servicio. Entonces el Señor le dice, yo te di toda esa gente de servicio para con el rey. Las que el rey tenía, Saúl, te las pasamos a ti. No te bastó con eso, a David le está diciendo, no te bastó con eso, hermano. ¿Y qué más le dio? Dice la palabra de Dios que le dio también la casa de Israel y de Judá. Le había dado prácticamente todo, esas bendiciones y mucho más, hermano. Pero ¿por qué no le añadió mucho más? Por el pecado. Esto nos enseña entonces la palabra de Dios, que el pecado detiene las bendiciones de parte de Dios. Imagínense cuántas veces Dios lo ha querido bendecir, hermano. Pero pregunte, si usted dice, bueno, yo no veo nada, ni la ciguanaba veo. Una vez un hermano, si no existe, le digo yo, ni la ciguanaba veo, me dice. Es porque, ¿qué hay dentro de nosotros, hermano? El pecado, lo vuelvo a recordar, es como esa piedra que andaba yo alma en el zapato. No se mira, pero incomoda. El pecado es así. Detiene de muchas bendiciones. ¿Por qué entonces necesito ser amonestado? Bueno, porque Dios disciplina a sus hijos por amor. Y aquí sí necesito la computadora, si está buena. ¿Hola? Ahorita lo repito. Gálatas 5:16. Ustedes saben, conocen de esto. Dios disciplina a sus hijos por amor. Y nos enseña que el hombre más santo puede caer en el pecado más terrible, hermano. ¿Usted cree que esos grandes pastores no pecan? Claro que sí. Distinto a usted, pero es otra cosa. ¿Usted cree que esa gran eminencia, el Santo Padre, dice, el Santo Papa, ¿usted cree que no peca, hermano? Claro que sí. En distintas condiciones, pero todos pecamos. ¿Qué es lo que significa entonces cuando viene la amonestación? Yo tengo que entender que Dios me disciplina por amor, hermano. Y podemos aprender aquí que solamente andar en el Espíritu vamos a poder obedecer, dejar de obedecer la concupiscencia de la carne. ¿Cómo me disciplino por amor? Hermano, aprendamos a andar en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, si usted anda en el Espíritu, hay una contraparte. Dice la Biblia, no satisfagáis los deseos. Ahora, ¿por qué Pablo amonesta a los Gálatas de esta manera? Porque sabe que nuestra carne pide deseos, ¿sí o no? Nuestra carne constantemente va a pedir deseo. Pero ¿cómo contrarresto el pecado de la carne? Bueno, andando en el Espíritu. Y estoy hablando con personas que van a aprender a andar en el Espíritu. Y espero que me digan amén, por favor, hermano. Aunque le cueste, comencemos a andar en el Espíritu. Yo el 31 del año que pasó, hablábamos de que no caminó con Dios. Y yo les dije a los hermanos que prometieran, por lo menos que iban a intentar caminar con Dios.
Yo quiero que usted haga lo mismo. Prometa por lo menos que va a intentar andar en el Espíritu. ¿Por qué al hombre de Dios, cuando estaba en el foso de los leones no se lo comieron a este hombre, hermano, a Daniel? ¿Por qué? Porque él andaba en el Espíritu. Significa que cuando llegaron los leones, hermano, los leones allí con ganas de comérselo, pero olieron algo diferente, algo distinto. Este hombre no se había echado limón ni de la Avon, ningún perfume. Él andaba en santidad, andaba en el Espíritu. Por lo tanto, los leones querían comérselo y no pudieron. Pero ahora, ¿qué hubiese pasado si Daniel hubiese andado en la carne, hermano? Ay, hermano, si algunos los perros no los quieren, ¿sí o no? Hermano Quique está aquí, es testigo de lo que voy a decir. Y vamos a visitar a Santa Cruz, ¿verdad? Siervo, abajo, Santa Cruz arriba, abajo. Y el siervo se le ocurre meterme por acá, un caserío que no sé cómo se llama, arriba de la hermana Jesús. Y nos metimos ahí, hermano, unas quebradas, subiendo y bajando. Mira, hermano, y sale ¿cómo es? Chumpipe, ¿verdad? Un gallo era. Y sale un gallo a darme duro, hermano. Me dio duro el gallo. Sí, hermano, y hermano Quique, ya ve que es testigo, hermano Quique. Yo le estaba aumentando el chambre, el chumpipe, decía yo, ¿verdad? Qué barbaridad. Mire, solo me mira, quizás vio demasiada unción o demasiado pecado, uno de dos. Salió con todo a darme duro, hermano. Mire, yo como recién conocido, yo no dije nada, ¿verdad, hermano? Que va a reírse en vez de quitármelo, ¿verdad? Pero con todo, que exagero de esos gallos pleitistas, ¿verdad? Esos gallos que los meten a pelear con otros. A ver si tenía yo cara de gallo que me había confundido, quizás por el peinado usted me había confundido. Medio duro. ¿Y por qué a Daniel, hermano, no se lo comieron los leones? Es porque él andaba en el Espíritu. Quiero que sepas esto de parte de Dios, que una vez tú andes en el Espíritu puedes estar en peligro, puedes andar, hermano, enfrente de donde está la misma muerte, pero a ti no te puede pasar nada porque andas caminando en el Espíritu. Y si te pasa algo, gloria a Dios, porque te vas con Él, hermano, y vas a estar para siempre en el reino de los cielos. ¿Y cuántos decimos amén? Aprendamos entonces, ¿cómo empieza la restauración? Por una amonestación. ¿Y cómo surge esa amonestación? Bueno, reconociendo que el pecado me aleja de las bendiciones de Dios. Y segundo, porque yo voy a recibir una disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos por amor. Y por eso es que la palabra dice, aprendan a andar en el Espíritu. Ahora, las consecuencias del pecado, a veces, hermanos, nos vienen a dar el perdón, pero no nos alejan de la corrección. Una vez nosotros fallamos a Dios, téngase por seguro de que va a haber consecuencias de corrección. Dios no se va a quedar así, Dios nos va a corregir, hermano. Y sí o no que las experiencias son compradas, hermano, son compradísimas. Entonces vea, la palabra de Dios también nos va a instar a que comprendamos que esas consecuencias van a tener que ser corregidas por la justicia de Dios. David no escapó de la justicia de Dios. Le voy a hacer la historia resumida. La consecuencia del pecado de David se relaciona a esto. Bueno, primero, él es que pierde al hijo, hermanos. El hijo que fue gracias al pecado, dice la Biblia que fue perdido. Segundo, hermano, es que Dios le dijo que la casa sería castigada a espada para siempre. Y le dijo también que el resultado directo del pecado fue la pérdida de vivir en paz con todos y con su familia y con la nación. La consecuencia del pecado es que sus hijos llegaron a practicar violencia y se traicionaron unos a otros. La consecuencia del pecado de David fue que Absalón practicó rebelión contra su propio padre. Es que Amón fue muerto por los siervos de Absalón. Es que Absalón fue muerto por Joab y por Adonías, fue muerto por orden de Salomón. La consecuencia del pecado de David fue que las mujeres de la casa de David llegaron a sufrir violaciones en lo público, porque Dios le dice, tú lo hiciste en lo secreto, pero a ti te pasará en público. Fueron las consecuencias de David. La consecuencia de David fue que Tamar fue violada por su amor, y más adelante está esa historia. Y que las concubinas de David también fueron violadas en público, como le he mencionado. Aunque fueron sus hijos los que sufrieron directamente las consecuencias del pecado, esto nos ayuda a entender, hermano, que nuestro pecado puede llegar a afectar a terceras personas, a otras personas. Gracias por su entusiasmo. La pregunta sería aquí, entonces pastor, ya me habló del pecado y el pecado, ya lo tengo aquí el pecado. ¿Qué tengo que hacer para correr el pecado? Ayúdame, Boris. Aquí está el nuevo multimedia. Kevin, ayúdame. Proverbios 16:6. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corregir el pecado? La palabra de Dios dice, con misericordia y verdad se corrige
el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Busqué otra traducción y dice, uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Pregunto, ¿cómo corregir el pecado? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo corregir el pecado? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo corregir el pecado? Obedeciendo. Hasta que me dijera amén iba a dejar de decirlo, pero creo que vamos a terminar las dos y no de decir amén. ¿Cómo corregimos el pecado? Dice la palabra, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted no tiene temor a Jehová, va a ser imposible corregir el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Hebreos 12, 5 al 6. Por favor, corre, Kevin. Hebreos 12, 5 al 6, que ya casi vamos finalizando. Hebreos 12, 5 al 6 nos habla entonces la palabra de Dios, que el pecado, como la forma que se corrige el pecado. Hebreos, por favor. Y bien difícil, hermano, porque la restauración, yo quiero que lo lean todos. Hebreos 12, 5 al 6. Y luego Hebreos 12, 11 al 14. Quiero que lo leamos todos. Yo aquí lo tengo en la Biblia, pero quiero que lo leamos todos. Dice así, y esto es tremendo, hermanos. ¿Cómo se corrige el pecado? Hebreos 12, 5 al 6. Dice, y habéis olvidado la exhortación, Hebreos 12, 5 al 6, que como hijos os dirige diciendo, os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina de él, pero quiero que lo lea conmigo, vea la pantalla. Ni desmayéis cuando seas por él, sino que sus hijos cuando usted los regaña, verdad que se hacen las víctimas, ¿sí o no? Que se van a esconder. Mi Jairi cuando la regaño, una vez toda sudada la encontré a la par de la cama, se había metido abajo porque la habíamos regañado. Cuando somos regañados, hermanos, lo que hacemos nosotros es querer esconderlo, porque dice la palabra del Señor, hijo mío, no desprecies, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él a través de su palabra. Versículo 6, Boris, Kevin y Boris, el dúo dinámico, ¿verdad? Delen ahí. Porque el Señor al que ama, no, pero cántelo, hermano, dígalo. Porque el Señor, mira, y usted va a la cancha y a gritar, dale, Josué, tira la pelota, ¿verdad? Y aquí no quiere decirlo fuerte. Porque el Señor al que ama, pero esto es lo que no queremos. Nosotros queremos que el Señor nos ame, ¿sí o no, verdad? Aleluya, Dios es amor, que no sé qué. Sí, pero dice la palabra de Dios, si tú decides que Dios te ama, ¿y cuándo creen que Dios nos ama? Lo va a disciplinar el Señor. Ahí es lo duro, ahí bajaron los amenes. ¿Cuándo sabemos que Dios nos ama, hermano? Entonces Dios nos va a disciplinar. Gloria a Dios porque esa palabra es cierta. Dice, y azota a todo aquel que recibe. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios lo va a tratar con usted y conmigo. Porque dice azota al que recibe por hijo. Es decir, que aquel que no considera como hijo, hermano, no lo va a disciplinar. ¿Para qué? Usted, hermano, deja de andar peleando con los hijos ajenos. Deja de andarse metiendo, ¿verdad?, con los hijos del vecino. Corrija a sus hijos, sus familiares. Amén. Pero a veces lo que pasa es que uno por andar de que le va mal, hermano. Ahí anda queriendo corregir a otros hipotes. Pero es que mira lo que... No, pues sí, pero usted corrija lo suyo. Dios se entiende con sus hijos. Con los que no son hijos de Él, hermano, no se entiende. Con los hijos de Él es que el que trata. Pero Hebreos 12, 11, 14. Boris, Kevin, por favor, rápido. Hebreos 12, 11, 14. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Hebreos 12, 11, 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí o no, hermano? Que la disciplina a nadie le gusta. Ahí andan los profesores en la escuela, mira, métete la camisa, mira, quítate el pelo, mira, que no sé qué, mira, muy corta la falda, que bájale al ruedo, que no, y no hacen caso usted. Pero, ¿qué dice la palabra? Es verdad, dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, hermano, ay, qué lindo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Aquí hay unos que van al gym, ¿verdad? Y se les nota por un montón de pupusas que comen, pero van a ejercitarse y se sienten bien, ¿verdad? El estrés se le va. Pero imagínense que así es el pecado. Cuando usted recibe esto, la justicia de Dios, la disciplina de Dios, usted se siente ejercitado, hasta va a sentirse con menos carga, porque el pecado lo carga, el pecado hace que usted no avance. Siguiente versículo, muchachos, por favor. Por cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Siguiente versículo, por favor. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea
Ese es el propósito de la disciplina de Dios. La amonestación quiere que usted sea sanado del corazón, hermano. Y usted sea sanado de su mente, de su alma. ¿Qué enfermedad tenemos en común aquí todos, hermano? Quizás no sea COVID, quizás no sea dolor de cabeza, pero hay una enfermedad aquí en común y se llama pecado, hermano. Pero el Señor quiere sanarnos en esta mañana. ¿Y cuánto decimos amén, hermano? Siguiente versículo, por favor, Kevin. Y seguir la paz con todos. ¿Y el qué? Ay, esto es duro, hermano. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la clave para contrarrestar el pecado es: recibo la amonestación, ando en el Espíritu, entonces hago caso que tengo que andar en la santidad para Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Y creo que ahí termina. Ahora, la restauración, segundo lugar, y si pasas, Josué, para ayudarme, eso es sencillo, hermano, lo vamos a terminar rápido. La restauración primero se da cuando hay una amonestación. Diga conmigo, amonestación. Dejemos a un lado eso. Segundo, la restauración se da cuando reconocemos el pecado, y eso es lo más difícil. O sea, usted puede recibir una amonestación de parte de Dios. Ahora, reconocer el pecado, mi estimado hermano, es realmente lo más difícil que puede existir. 2 Samuel 12:13. 2 Samuel 12:13. Aquí hay algo que me encanta tanto de David. Si hay algo que quiero rescatar de David, hermano, es la capacidad que el hombre tuvo de reconocer que había pecado. David, aunque era rey, él no se excusó y dijo: bueno, es que la mujer se puso enfrente de mí bañándose. David reconoció el pecado. Y aquí David me enseña que para reconocer el pecado tengo que ser lo suficiente humilde y tener los pies sobre la tierra para saber que soy un pecador. David dijo estas palabras, 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso fue todo lo que dijo, hermano. Eso fue la oración de David, hermano. Y después él levanta una alabanza en el Salmo 51 acerca de cómo había pecado. Pero ¿sabe lo que allá afuera cantan? Pequé, pequé, Dios mío, piedad, piedad, Señor. Pero la gente no cambia. Y aquí adentro debemos de decirle esto al Señor: Señor, yo realmente he pecado. Le dijo a David, hermano, pero imagino que el tipo se suelta en llanto y dice: pequé contra Jehová. Y Natán inmediatamente le dice de parte de Dios: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ese pecado de David, oye, tenía que ser él culpable de muerte en el mismo momento. Pero Dios le da otra oportunidad grandísima a David. Los grandes hombres de Dios se equivocaron. Tú y yo, hermanos, también nos vamos a equivocar. Si usted examina, a veces queremos presentar a los hombres de Dios solo la parte buena, también tienen la parte oscura. Todos los hombres de Dios se equivocaron, pero me encanta que ellos, la mayoría, reconoció que se habían equivocado. Y David es uno de ellos que reconoce el pecado. Le produjo arrepentimiento. Según el Salmo 51, David da señales primero del versículo 1 al 5 de confesar su pecado, y David reconoce su pecado. Una vez que David reconoce su pecado, comienza la verdadera restauración dentro de David. David primero es amonestado, segundo reconoce el pecado. Lo segundo le correspondía a él. Lo segundo que estoy hablando te corresponde a ti. Vas a reconocer el pecado, vas a ser humilde por una vez en tu vida y decir: Señor, te he fallado en esto, pero yo quiero ser restaurado por ti. La restauración ya no va a depender de ti. Cuando reconoces el pecado, después comienza el Señor a restaurar tu vida, a restaurar tu corazón dentro de ti. Entonces David reconoce esto. Y mucha gente ha estado a punto de morir, pero una vez que reconozca el pecado, el Señor les presta vida. Dice la historia que una vez un señor se estaba muriendo y eran cristianos, y la hermana llegó a decirle al pastor que fueran a orar porque ya estaba en las últimas. El pastor comienza a orar por él y dice: el pastor, quiero que me dejes solo con él. Y el pastor le dice al hombre: mira, hay algo que dentro de ti ha estado y no te has reconciliado con el Señor. Y le dice: realmente sí, yo le fui infiel a mi esposa. Y el pastor le dice: ¿quieres confesarte delante de Dios que has sido infiel a tu esposa? Y el hombre le dice: sí, voy a confesarlo. Se confiesa delante de Dios. Después el pastor llama a la esposa y le dice: quiero que venga a hablar, porque el esposo le ha dicho al pastor que él quería confesarle también el pecado a su esposa, y eso es más difícil aún. Y le dice: te quiero confesar algo. Pero la esposa en llanto también dice: yo también te quiero decir algo, le dice la esposa. ¿Y qué le dice? Te quiero decir algo, pero ¿estás seguro que te vas a morir? Le pregunta. Sí, creo que me voy a morir. Vaya, le dice: que lo que te voy a contar, pues si te morís, pues está bien, ¿verdad? Y quiero que me perdones. No, yo te perdono, no importa lo que sea. Es que yo también te fui infiel, le dijo la esposa a él. Y el hombre, hermano, siente un gran alivio en su corazón. Pero es que yo también, le dice el hombre a él. Al final no se murió el hombre, no se murió. No se murió. ¿Por qué? Hubo una confesión de pecados.
Cuando tú confiesas el pecado delante de Dios, Dios te dice eso: no vas a morir. Y si mueres en esta tierra, pero vas a la vida eterna. Y cuando decimos gloria a Dios, hermano, déle palmas al Señor en esta hora. No hay nada mejor que confesar nuestro pecado. David reconoce entonces la necesidad de una limpieza, según el Salmo 51, 5 al 10. Y esa limpieza del pecado que nos hace blasfemar contra Dios. Entonces, en segundo lugar, lo que necesitamos para ser restaurados es reconocer el pecado. Tercero, la restauración llevó a levantarse y a adorar. Dice la Biblia que cuando Joel perdió a su hijo, él le clamó a Dios de todo corazón y hasta ayunó para que ese hijo no muriera. Pero una vez que lo pierde, dice la Biblia en versículo 20, que David se levantó de la tierra, lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Y esta mañana quiero que comprendas esto: para restaurarnos necesitamos cambiarlo, quizás no de ropa, no físicamente, pero sí de actitud, sí de reconocer que Dios nos puede ayudar a levantarlo una vez más. Si te sientes caído y paralítico, el pecado es como la piedra en el zapato, que no te va a dejar avanzar, te va a hacer estorbo, te va a lastimar, te aleja de Dios y te aleja de los demás. Pero esta mañana te tengo una noticia: el Señor puede levantarte de tu condición, el Señor puede volver a ungirte en tu condición, el Señor puede volver a hacer proezas y maravillas contigo. ¿Y cuántos decimos amén, hermano? Dele palmas al Rey de Gloria. El Señor te restaura. Dice la Biblia que Él comenzó a adorar. Vamos, ponte en pie y comienza a adorar al Señor. No hay mejor antídoto que la adoración. Quizás pecamos, sí, todos hemos pecado, pero una vez que tú empiezas a adorarle, comienzas a decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aunque te he fallado, Señor. Pero la adoración cambió el estado de David. Dice la palabra de Dios que él comenzó a adorar. David entonces, de un estado de pecador, se convierte en un estado de restaurado, de un estado donde recibe restauración de parte de él. Dice la Biblia que vino a su casa, pidió pan y le pusieron que comer. David comenzaba con una nueva vida, cambió sus ropas, fue ungido otra vez nuevamente. Dice la Biblia que él vino a la casa de Jehová y comenzó a adorar. No es casualidad que viniste a este lugar. Venimos a adorar a Dios, venimos a adorar a Dios, y el Señor nos va a restaurar, y el Señor te va a levantar.